Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como saben, me encanta compartir con ustedes mis pensamientos, mis experiencias y sobre todo, mi pasión superíndice 3N por el mundo del entretenimiento. Y hoy, vamos a sumergirnos en un tema que me ha tenido pensando mucho últimamente. Se trata de una noticia que sacudió superíndice 3 al mundo, una noticia que se suponía que me haría llorar a moco tendido, pero ¿adivinen qué copyright? No lo hizo. A su vez, no derramó copyright ni una sola lágrima. Y quiero compartir con ustedes las razones de esta reacción superíndice 3N, que su copyright que a muchos les puede parecer extraño más menos a. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor tido. Si son nuevos por AQ, los invito a suscribirse a mi canal. Tengo muchísimo contenido planeado para ustedes, desde análisis de películas y series, hasta reflexiones personales y debates sobre temas de actualidad. Asu que no se lo pierdan. Y si ya son parte de esta familia, pues muchísimas gracias por su apoyo constante. Significa el mundo para mí. Ahora entremos en materia. La noticia de la que hablo obviamente es el anuncio de que va **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  He visto los comentarios en las redes sociales, los memes, los vídeos de reacción superíndice 3N y su copyright que hay mucha gente que pasando por un duelo. Y no me malinterpreten, entiendo completamente la conexión superíndice 3N emocional que se puede formar con personajes ficticios, con actores que admiramos o con historias que nos tocan el corazón superíndice 3N. Yo misma he estado allí en otras ocasiones. He llorado a moco tendido con la muerte de **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 *
Pero por alguna razón superíndice 3n, esta vez fue diferente. Y he estado pensando mucho en por qué copyright. Y creo que hay varias razones que contribuyen a esta reacción superíndice 3n inusual. En primer lugar, creo que parte de esto tiene que ver con las expectativas. Desde el momento en que ***** fue introducido, siempre hubo una sensación superíndice 3n de que esto era inevitable. Las pistas estaban allí en la forma en que se desarrolló superíndice 3 la historia, en los comentarios de los creadores, incluso en la trayectoria del actor/actriz. Había algo que nos decía que esto iba a pasar. Asu que de alguna manera, vamos preparados. No queríamos que sucediera por supuesto, pero en el fondo, sabíamos que era una posibilidad real. Es como cuando esperas un terremoto en una zona sísmica. Sabes que va a pasar, no sabes cuándo, pero estuviese mentalmente preparado. A ver, vamos a desmenuzar esto un poco ****. Pensemos en ***** y su arco narrativo. Desde el principio ****. Su historia, aunque cautivadora, siempre estuvo impregnada de una cierta *****. Recordemos aquella escena en *****, cuando *****. En ese instante muchos de nosotros sentimos un escalofrío, ¿verdad? Era como si el destino ya estuviera escrito en las estrellas. Y no solo eso, sino que si analizamos la trama general de la serie, vemos que la temática de ***** juega un papel fundamental. En ese contexto, la acción superíndice 3n que es tu porvenir, aunque dolorosa, encaja perfectamente con la narrativa general. Es como una pieza del rompecabezas, por muy difícil que sea de encajar. Ahora, también copyright hay que considerar el contexto de True SDCU Maras. Se rumoreaba desde hace tiempo que ***** estaba *****. Incluso si buscamos entrevistas antiguas, podemos encontrar pistas sutiles en sus declaraciones. Recuerdo haber leído una entrevista donde mencionaba *****. En aquel momento no le di importancia, pero ahora, en retrospectiva, parece que la salida ya era una posibilidad latente. Entonces, juntando todas estas piezas, la noticia, aunque triste, no fue del todo sorprendente. Digamos que el terreno ya estaba abonado para esta eventualidad. En segundo lugar, y esto es algo que he estado reflexionando mucho, creo que tiene que ver con mi propia evolución superíndice 3n como espectadora y como persona.
Con el tiempo he aprendido a apreciar las historias por lo que son, creaciones, obras de arte que tienen un principio, un desarrollo y un final. Y aunque puede ser doloroso ver terminar algo que amamos, también copyright entiendo que es parte del proceso. Todas las historias tienen un arco, y a veces ese arco implica el sacrificio, la copyright vida, o incluso el final definitivo. Y en lugar de aferrarme al dolor de la copyright vida, he tratado de enfocarme en apreciar el viaje, en valorar los momentos que me hicieron reír, llorar, pensar y sentir. Antes solo engancharme muchísimo mood a las series y películas. Me converto en una fanática a copyright rima, capaz de defender a mis personajes favoritos a capa y espada. Lloraba desconsoladamente con cada muerte, cada ruptura amorosa, cada injusticia. Pero con el tiempo he aprendido a distanciarme un poco mood ese. No es que haya perdido la capacidad de emocionarme, ni mucho menos. Sigo disfrutando muchísimo de las buenas historias. Pero ahora trato de verlas con una perspectiva mood amplia. Intento entender la intención superíndice 3n del autor, la luz superíndice 3 giga interna de la trama, el mensaje que se quiere transmitir. Y eso me ha ayudado a aceptar los finales, incluso aquellos que no me gustan. Porque entiendo que la vida no siempre es un cuento de hadas, y las historias, a menudo, reflejan esa realidad. Además he aprendido que el valor de una historia no reside solo en el final feliz, sino también copyright en el viaje, en las emociones que nos despierta, en las reflexiones que nos provoca. Y en ese sentido, la historia de ********, aunque termine de forma trágica, sigue siendo valiosa y significativa. Pensemos en todas las lecciones que aprendimos a través copyright, ese de ********. Nos enseu más menos u con diéresis superíndice 3 sobre ********. Nos inspiru superíndice 3 a ********. Y aunque ahora estemos tristes por su partida, no podemos negar el impacto positivo que tuvo en nuestras vidas. Es como cuando perdemos a un ser querido. El dolor es inevitable, pero también copyright recordamos con cariño más menos o los momentos felices que compartimos con esa persona, las enseu más menos anzas que nos deju superíndice 3, el amor que nos brindu superíndice 3. De la misma manera podemos honrar la memoria de ****** recordando su valentua, su generosidad, su espíritu de lucha. En lugar de aferrarnos a la tristeza, podemos elegir celebrar su legado. En tercer lugar, y aquí es donde las cosas se ponen un poco personales, creo que también copyright tiene que ver con mi propia vida y con las cosas que estoy pasando. A veces cuando estamos lidiando con nuestras propias luchas, con nuestros propios desafíos, la ficción superíndice 3n puede servir como un agua de escape, una forma de desconectar y de sumergirnos en un mundo diferente. Pero también copyright puede servir como un espejo, reflejando nuestras propias emociones y ayudándonos a procesarlas. Y en este momento estoy pasando por un momento en mi vida en el que estoy aprendiendo a aceptar el cambio, a dejar ir cosas que ya no me sirven, y a enfocarme en el futuro. Y creo que esta mentalidad ha influido en mi reacción superíndice 3n a esta noticia. En lugar de sentirme devastada por la copyright vida, me siento muy enfocada en celebrar lo que fue y en mirar hacia adelante con optimismo. La verdad es que últimamente he estado lidiando con ********. Ha sido un proceso difícil, lleno de altibajos, de dudas e incertidumbres. Pero también copyright ha sido una oportunidad para crecer, para aprender sobre mí misma, para descubrir mi fuerza interior. Y en ese contexto, la noticia de ****** me ha tocado de una manera diferente. En lugar de verla como una tragedia, la veo como un reflejo de la vida misma, un ciclo de comienzos y finales, de alegrías y tristezas, de encuentros y despedidas. Y así como estoy aprendiendo a aceptar el cambio en mi propia vida, también copyright estoy aprendiendo a aceptar el cambio en las historias que amo. Es como si la ficción superíndice 3n me estuviera dando una lección superíndice 3n valiosa, que nada dura para siempre, que todo esto en constante evolución superíndice 3n, y que la clave para la felicidad reside en la adaptación superíndice 3n y la resiliencia. Y su copyright que suena un poco cursi, pero es la verdad. Estoy convencida de que nuestras experiencias personales influyen en la forma en que interpretamos las historias, y viceversa. A veces, la ficción superíndice 3n nos da las herramientas para enfrentar nuestros propios problemas. Nos ofrece modelos a seguir,
nos muestra diferentes perspectivas, nos da esperanza en momentos de oscuridad. Y en mi caso, la historia de ********, aunque True Hika, me estuvo ayudando a superar mi propio proceso de cambio. Además, creo que es importante reconocer el impacto que estas historias tienen en nuestras vidas, pero también copyright es importante mantener la perspectiva. Al final del día son historias. Son creaciones. Y aunque pueden ser muy significativas para nosotros, no son la realidad. La vida continúa. Y hay muchas otras cosas maravillosas que esperar. No quiero minimizar el dolor de nadie, por supuesto. Entiendo que para muchos esto es un momento difícil. Pero también copyright quiero recordarles que no estudien solos. Hay mucha gente que se siente de la misma manera, y hay muchos recursos disponibles para ayudarlos a procesar sus emociones. Recuerden que esto bien sentir tristeza, frustración superíndice 3N, o incluso enojo. Es una reacción superíndice 3N natural ante la copyright dida de algo que apreciamos. Pero también copyright es importante recordar que no somos los únicos que estamos pasando por esto. Hay comunidades online, foros de discusión superíndice 3N, grupos de fans donde podemos compartir nuestros sentimientos y encontrar apoyo. Y si el dolor es demasiado intenso, no duden en buscar ayuda profesional. Un terapeuta o consejero puede brindarles las herramientas necesarias para procesar sus emociones de manera saludable. Al final del día, la ficción superíndice 3N es una forma de entretenimiento, una forma de escapar de la realidad, una forma de conectar con otros. Pero no debemos permitir que nos consuma por completo. Es importante mantener un equilibrio entre nuestra vida personal y nuestro amor por las historias. Porque la vida real, con sus alegrías y sus tristezas, es mucho más rica y compleja que cualquier ficción superíndice 3N. Y finalmente quiero decir que no llorar no significa que no me importe. Sigo sintiendo una gran admiración superíndice 3N y respeto por ******. Sigo valorando el impacto que tuvo en mi vida y en la vida de muchos otros. Simplemente estoy procesando esta noticia de una manera diferente. Estoy eligiendo enfocarme en lo positivo, en lo que aprendo, en lo que disfruto copyright, y en lo que puedo llevar conmigo hacia el futuro. Y creo que esa es una lección superíndice 3N valiosa que todos podemos aprender. A veces las cosas terminan. A veces las cosas cambian. Y a veces la mejor manera de honrar lo que fue es dejarlo ir y seguir adelante. De hecho, me gustaría compartir una copyright dota personal que ilustra este punto. Hace aún más menos cuando era ese joven, estaba obsesionada con una serie de libros que me marcaron profundamente. Los personajes eran como mi familia, y la trama era tan absorbente que me olvidaba del mundo real. Pero cuando llegó superíndice 3 el último libro, y la historia terminó superíndice 3, me sento devastada. No puedo creer que todo hubiera terminado. Lloro copyright durante 2 me sento perdida y vacua. Pero con el tiempo aprendo a apreciar la serie por lo que fue, una experiencia inolvidable que me enriqueció superíndice 3 como persona. Y aunque sigo sintiendo nostalgia por aquellos personajes, también copyright entiendo que la historia tenía que terminar para que yo pudiera seguir adelante. De la misma manera, creo que la acción superíndice 3N True Hika de ****** es una oportunidad para reflexionar sobre el ciclo de la vida, para valorar lo que tenemos y para prepararnos para el futuro. No podemos controlar lo que sucede en las historias que amamos, pero sí podemos controlar CU superíndice 3 cómo reaccionamos ante esos eventos. Podemos elegir aferrarnos al dolor y la tristeza, o podemos elegir celebrar la vida y seguir adelante con esperanza. Y yo, personalmente, elijo lo segundo. Para resumir, mi falta de lágrimas frente a esta noticia impactante se debe a una combinación superíndice 3N de factores, expectativas realistas, mi evolución superíndice 3N personal como espectadora, mi situación superíndice 3N vital actual y una elección superíndice 3N consciente de enfocarme en lo positivo y en el futuro. No significa que no me importe, sino que estoy procesando la copyright dida de una manera diferente. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de escuchar mis pensamientos. Su copyright que este es un tema delicado, y aprecio mucho su apertura y su disposición superíndice 3N a considerar mi perspectiva. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y que los haya hecho reflexionar sobre sus propias reacciones ante la copyright dida y el cambio.
Ahora me encantaría saber qué copyright piensan ustedes. ¿CU Superíndice 3 Mo reaccionaron a esta noticia? ¿Se sintieron devastados? ¿Se sintieron decepcionados? ¿O tuvieron una reacción Superíndice 3N similar a la MOA? Los invito a dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de que se vayan, recuerden darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3. Compártanlo con sus amigos y familiares que también copyright N pasando por este momento difícil. Y por supuesto, no olviden suscribirse a mi canal para más de ese contenido como este. Tengo muchísimo planeado para ustedes, y no quiero que se pierdan nada. Así que hagan clic en el botón Superíndice 3N de suscribirse y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo vídeo. Gracias de nuevo por estar aquí. Los quiero mucho y los veo en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.